Finalmente sabemos cuál será el arma legendaria que llegará de forma gratis en el registro de contenedores y está brutal. Así es amigos, este es el arma que según filtradores podría llegar en la nueva temporada. Activision ahora sí se volvió completamente loco. Hoy te traigo la información completa así como diseño e inspección. También salió una pequeña actualización con cambios importantes que debes conocer. ¿Te gustaría saber más? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Sinceramente pensé que este día sería más tranquilo, que no saldría más información importante, pero como estás viendo estaba tan equivocado. Antes me gustaría agradecer a Bichi Oaxaqueña y a Guisante Cambiante por hacerse miembros del canal. Por supuesto también a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te quiero invitar a que te suscribas y también que actives la campanita de notificaciones. Les quiero recordar que estoy sorteando la RAM 7 mítica solamente por estar suscrito al canal, tener las notificaciones activas y comentar algo referente al video. El fin de mes elegiré un video al azar y de ese video también agarraré un comentario al azar y ese comentario será el ganador. Una vez dicho eso, ahora sí pasemos con lo que realmente nos interesa, la legendaria gratis. Lo primero que quiero que sepan es que la legendaria FFAR1 llegará de forma gratis el 16 de octubre, es decir en la próxima temporada, pero no llegará en contenedores, será en eventos. Lo que significa que en la próxima temporada tendremos dos armas legendarias gratis, la de eventos que es la FFAR1 y la de contenedores ocultos. Evidentemente esto lo sabíamos, que se va la AK-47 y llegará una nueva, pero ¿cuál es esta nueva legendaria? Para no hacer el cuento largo, esta arma que estás viendo es la que podría ser la nueva legendaria según filtradores, una RPD con forma de motocicleta. Aquí la puedes estar viendo, la verdad la skin está brutal y me gusta que se vea bastante imponente. Por supuesto, esto todavía es una filtración basada en una actualización que hubo hoy por la mañana donde hubo algunos cambios y seguramente apareció el nombre de esta arma. Pero a pesar de que esto sea una filtración, ten en cuenta que pasó exactamente lo mismo en la temporada anterior con la Rus de Lámpara Mística y al final sí llegó. La skin de esta arma, si no me equivoco, viene del Cold War, como viste es de motocicleta y la verdad es que se ve muy ruda, pero tiene sentido porque esta es una ametralladora ligera. Sinceramente el arma me ha gustado, pero como no tienes idea, 100% que la voy a conseguir porque se parece mucho a la Chopper de perro, pero claramente la Chopper es de paga. Así que en cuanto al diseño, Activision, muchas gracias, es la mejor legendaria que has dado en contenedores ocultos. Ahora que veo la AK-47, en serio nos emocionamos por esto en su momento amigo, está demasiado simple y muy básica la verdad. Lo bueno es que si tiene fragmentos menores, esta que son para el AK, para la macana, vas a poder usarlo para canjear hasta 100 fichas o 100 fragmentos para la nueva arma. Si por alguna razón ya conseguiste al AK, te recomiendo 100% que recolectes más fragmentos porque se van a poder intercambiar por los menores que van a servir como dije para la nueva. En mi caso tengo 650, pero aunque tuviera más realmente no sería útil porque lo importante que solamente se puede 80. Otra cosa negativa es que la inspección es un poco simple, no tiene tanto detalle como otras. Voy a dar mi opinión sincera, pero yo sí prefiero esta preciosura de diseño que una fucking inspección que realmente nunca voy a usar. Yo prefiero mil veces un buen diseño que una inspección porque es lo que siempre andaré viendo, el diseño. Y a ver, aquí un punto importante, la mirilla. No sabemos si esta será la misma mira que llegará en el juego porque casi siempre suelen cambiarla, esperemos que la cambien y pongan una mucho mejor. Y aunque aquí no se ve efecto de muerte, obviamente sí tendrá efecto de muerte en COD Mobile, simplemente aquí en Cold War no sé qué categoría sea, pero legendaria en COD Mobile tiene efecto de baja todas. Antes de pasar con la demás información te quiero comentar y sugerir que tengas demasiado cuidado porque el robo de cuentas está aumentando como no tienes idea. Normalmente la gente veterana no cae en las estafas, pero hay gente nueva que sí lo hace y sobre todo más ahora que lo hacen hasta en el juego. Seguramente ya te topaste alguna vez con este tipo de jugadores que prometen 1000 COD Points y 1000 COD Points solamente entrando a una página. Estas cuentas suelen ser cuentas mancas, cuentas nuevas, cuentas realmente que no se usan porque el único objetivo de la cuenta es simplemente estafar. Un usuario me preguntó si era seguro entrar a una página que le estaba dando un youtuber porque según yo no hablé de eso, yo solamente hablé de TikTok, de Facebook o incluso de videos de YouTube que no entren. Quiero que les quede claro que solamente existe una página oficial de Call of Duty Mobile para recargar y las demás son completamente falsas. Entiendo que la mayoría no va a caer en estas vainas porque es completamente ilógico, pero me sorprende. Me sorprende que hay gente que con simplemente que se ponga al final de su nombre a alguien YT ya piense que es youtuber y le crean. No voy a poner capturas porque de pendejo no se lo van a bajar, pero no hay que ser tan ignorantes.
Si alguien te envía solicitud diciendo que es youtuber y que te va a dar code points, obviamente es falso. Solamente era eso para que se pongan pilas. Y ahora hablemos de la actualización que hubo hoy por la mañana. O bueno, realmente no sé si fue por la mañana o fue por la noche, porque me desperté y estaba actualizándose. Hubo algunos cambios, pero te mostraré los que debes conocer. No sé si se acuerdan que la granada legendaria de la RAM 7 tenía un pequeño bug o un pequeño error en el cual te permitía ver a través del humo al enemigo. Claramente si esto llega así al juego, como les dije, sería pay to win, porque sería muy obvio cómo vas a ver a tu enemigo a través del humo. Es prácticamente imposible. Afortunadamente con la actualización el humo ahora ha cambiado, ya no se ve un color así como claro, ahora está un poco más oscuro y las capas se ven mucho más firmes. En el video no se puede apreciar si a través del humo se seguirá viendo el enemigo, pero como dije, las capas son más sólidas. Entiendo que esto puede significar que ya no se van a ver. Las capas del primer humo tenían mucha transparencia, pero hasta que no salga en el juego en la versión final tendremos una opinión más concreta. Mientras tanto toca esperar. En el video que subí de la RAM 7 mítica, algunos de ustedes me comentaron que la mira se movía un montón a la hora de disparar, y luego me di cuenta que efectivamente se movía demasiado. Ese movimiento era como una vibración en la mirilla que afectaba muchísimo en la visión a larga distancia, porque llegaba a confundir, pero se ha actualizado y ahora ya no tiene eso. Aquí puedes ver que con la mini actualización la mirilla ya no vibra, y si lo haces muy poquito prácticamente casi ni se nota. Ahora sí la cosa cambió demasiado, me gusta más cómo se ve ahora. Esa sensación de vibración también la tenía el XM4 cuando se filtró por primera vez, pero cuando llegó luego la acomodaron, porque sí, puede parecer casi nada, pero a mucha gente eso le puede molestar. A pesar de que ahora la mira es mucho más cómoda, yo creo que era más realista antes, porque el arma siempre tiene que vibrar. Esta fue la información que les quería compartir el día de hoy. La verdad, hace tiempo estaba esperando a saber cuál sería el arma que reemplazaría la K-47, y ahora que lo sé me siento mucho mejor. Y no es que no me gusten los fusiles de asalto o los subfusiles, claro que me gustan, de hecho los uso demasiado, pero ya era hora de que pusieran algo diferente en contenedores. Una ametralladora ligera está perfecto. Claro que me hubiera gustado más si fuera un sniper, ya que sería bastante joya, pero bueno, creo que es mejor eso, porque si hubieran puesto un sniper capaz que no ponían la XPR o la NA-45. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de esta nueva RPD legendaria. Como viste, los de Activision están mejorando un montón las legendarias de contenedores. Ahí tenemos por ejemplo a Laka, que en su momento la veíamos buena, pero ahora se ve muy básica comparada con esta nueva. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.